Hola, ¿qué tal familia? Hola, ¿qué tal iglesia? Te mando un fuerte abrazo hasta donde quiera que te encuentres. El día de hoy quiero compartirte una enseñanza la cual se llama los beneficios de una vida de oración. Y espero que esta enseñanza sea de mucha bendición y provecho para tu vida espiritual. Antes de iniciar con el tema, te invito a que me pongas en los comentarios desde dónde te conectas, desde dónde ves la transmisión, y también si tienes alguna necesidad de oración, colócala en los comentarios. Y también, por último, ayúdanos compartiendo esta transmisión para que pueda llegar al corazón de más personas que necesitan escuchar esta palabra de bendición. Como te dije al principio, la enseñanza que el día de hoy yo te quiero compartir se llama los beneficios de una vida de oración. Algo que nosotros debemos entender es lo siguiente: la oración para el creyente es de vital importancia. ¿Por qué? Porque para nosotros, los hijos de Dios, orar es como respirar. Y si nosotros lo dejamos de hacer, poco a poco nuestra alma se irá asfixiando, muriendo lentamente. Entonces, cuando nosotros cultivamos una vida de oración, al mismo tiempo cultivamos una relación profunda con Dios. Pero también cuando nosotros cultivamos una vida de oración, crecemos de manera espiritual. Pero también al mismo tiempo recibimos bendiciones de Dios en nuestra vida, en nuestro hogar, y también reciben bendiciones de Dios aquellas personas por las cuales oramos, intercedemos. Me gusta mucho lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, que dice lo siguiente: yo soy la vid verdadera y ustedes son los sarmientos. Todo aquel que permanece en mí da fruto abundante. Ahora, cuando el Señor Jesucristo dice yo soy la vid y ustedes son los sarmientos, significa que nosotros estamos llamados a estar conectados con Dios a través de la oración. Y a través de estar conectados llegan los frutos, las bendiciones a nuestra vida. Algo que nosotros también debemos entender y nos tiene que quedar sumamente claro es lo siguiente: el Padre Celestial, Dios, es la fuente de toda bendición en el cielo y en la tierra. Y cuando nosotros estamos en oración conectados a Él, de su presencia, fuente inagotable de bendición, fluyen y emanan bendiciones de Dios a nuestra vida. Y no solamente de manera espiritual, sino bendiciones tangibles en nuestro cuerpo, en nuestra emociones, en nuestros pensamientos, pero también bendiciones tangibles en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, en nuestras finanzas y en las diferentes áreas de nuestra vida. Ahora, esto también quiere decir que si yo soy una persona de oración, indiscutiblemente las bendiciones llegarán a mi vida. Pero si yo soy una persona de oración y las bendiciones no se ven reflejadas en nuestra vida, yo tengo que meditar en el por qué esas bendiciones no se ven reflejadas o no las he recibido. ¿Por qué? Porque tal vez si eres una persona de oración, pero estás orando mal. O tal vez si eres una persona de oración, pero lo que tú le estás pidiendo a Dios no va de acuerdo a su voluntad. Es por eso que esas oraciones que has estado haciendo no han sido contestadas. Miren, quiero que en este momento vayamos a lo que dice la palabra de Dios en la carta del apóstol Juan, el discípulo amado, en el capítulo 3, en el versículo 2, que dice lo siguiente: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas
y que tengas salud, así como prospera tu alma. Algo que me gusta mucho de esta porción bíblica es donde dice: yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Y entonces el apóstol Juan hace una separación entre la prosperidad de nuestra alma, entre la prosperidad espiritual y una prosperidad en las diferentes áreas de nuestra vida, porque dice prosperado en todas las cosas, y eso se refiere a las diferentes áreas de tu vida. ¿Qué quiere decir esto, hijo, hija de Dios? Quiere decir que Dios quiere que prosperes espiritualmente, pero que también prospere tu matrimonio, tu familia, tu hogar, tu economía, tu servicio, tu apostolado, y que no solamente prosperes en lo espiritual, sino por consiguiente también todas las demás áreas de tu vida. Y es ahí cuando entendemos lo que el Señor Jesucristo nos dijo, aquello que dice así: busquen primeramente el reino de los cielos y todo se les dará por añadidura. Cuando el Señor Jesucristo dice busquen primeramente el reino de los cielos, se refiere a que debemos buscar a Dios, debemos buscar su presencia, debemos buscar hacer su voluntad. Y cuando buscamos la presencia y su voluntad, todas las demás cosas llegan por añadidura. ¿Cuál ha sido uno de los grandes problemas? Uno de los grandes problemas es que muchas veces nosotros buscamos las bendiciones de Dios en vez de buscar a Dios, que es el que bendice. Muchas veces buscamos la añadidura de Dios en vez de buscar al Rey y al reino de Dios, que es lo que nos bendice. Y me gustaría que en este momento pusieras en los comentarios: no busques la añadidura de Dios. Busca a Dios y Él te dará lo que a ti te hace falta. Coloca en los comentarios: no busques la añadidura de Dios. Busca a Dios y Él te dará lo que a ti te hace falta. Entonces, esto quiere decir que cuando buscamos seriamente, conscientemente, tener una vida de oración constante, estamos buscando la presencia. Y como fruto de esa vida espiritual viene la añadidura, la bendición. Algo que me gusta mucho en el libro del profeta Jeremías, capítulo 33, versículo 3, es la invitación que nos hace Dios a hacer oración. Dice Jeremías 33, versículo 3 lo siguiente: clama a mí y yo te responderé. Esto quiere decir que Dios quiere que nosotros clamemos, oremos, y Él quiere hablar a nuestra vida. Hoy quiero compartirte a través de esta transmisión 5 beneficios que llegan a nuestra vida o que fluyen en nuestra vida cuando cultivamos una vida de oración. El primer beneficio es que cuando nosotros oramos, desarrollamos una relación profunda con Dios. Va de nuevo. Cuando nosotros oramos, desarrollamos una relación profunda con Dios. Se los voy a explicar de esta manera. Miren, supongamos que hay una jovencita de unos 25 años soltera. Y a esta jovencita llego yo y le cuento que tengo un primo que la ha mirado cuando va a la escuela o cuando viene del trabajo,
y a los ojos de mi primo, ella se le ha hecho una chica muy linda e interesante, y mi primo tiene ganas de invitarla a salir, tal vez de ir al cine, comer un helado en el parque, ir a dar la vuelta, ir a cenar, o por qué no, todas esas cosas en un solo día. Y aparte de que mi primo está interesado por ella, también le cuento que mi primo es un joven de su edad, pero aunque tiene la misma edad que ella, es un joven muy maduro. Es hijo de familia, ya acabó la universidad y está pensando en iniciar su propio proyecto de negocio, su empresa. Es un joven de iglesia, de Dios, de servicio, y aparte es muy educado y respetuoso con sus padres y con todas las personas a su alrededor. Y aparte es guapo, trabajador, estudioso, y se ejercita para cuidar su salud física. Entonces, cuando yo le cuento cómo es mi primo, ella le dice que sí, acepta una salida con él. Él pasa en su coche para pasarla a traer, la lleva a todos estos lugares en donde dijimos, al cine, al parque, a dar la vuelta, a cenar. Y aparte de todo eso, mi primo tiene muy buena plática, muy buena conversación. Por fin va y la deja en su casa y siguen teniendo plática, pero ahora por el chat del celular. Al otro día yo me encuentro con esta chica y le pregunto, ¿qué tal te fue saliendo con mi primo? Y ella me contesta, ayer nos fue de maravilla. Y en ese momento yo le pregunto, ¿qué tal te pareció mi primo? Y en ese momento ella me contesta, te quedaste corto con todo lo que me platicaste de él. Es lo que me platicaste y mucho más. Es un joven inteligente, interesante y encantador. Y después de eso, yo le hago una pregunta y le digo, oye, y después de haber pasado tiempo con mi primo y darte cuenta que es verdad lo que yo te platiqué, una pregunta que quiero hacerte es, ¿estás enamorado de él? Y me atrevería a hacer otra pregunta, la cual sería, después de conocer a mi primo, ¿te animarías a casarte con él? Y yo obviamente supongo que la respuesta de esta chica sería, claro que no. ¿Y por qué claro que no? Porque aunque es verdad todo lo que yo le dije de él, porque aunque se la pasó muy bien con él, ella no está enamorada ni estaría dispuesta a casarse con él. ¿Por qué? Porque simplemente no se conocen. Y yo creo que una de las respuestas que ella me daría serían, mira, déjame tratarnos más, déjame conocernos más, deja que salgamos más veces, que nos tratemos en diferentes circunstancias, que platiquemos más tiempo y que conozcamos realmente qué es lo que hay en el corazón del uno del otro. Y ahí sí veremos si me enamoro y esta relación da para más. Ahora, al punto al que quiero llegar es lo siguiente. Muchos de nosotros, cuando nos hablan de Dios, creemos todas las maravillas que nos hablan de Él, que Dios es bueno y maravilloso. Pero a veces nuestro amor por Dios es muy poco. Y nuestro amor por Dios es muy poco porque aun siendo tan bueno y maravilloso, nosotros le invertimos poco tiempo a nuestra vida de oración. Y es
cuando nosotros le invertimos tiempo a nuestra vida de oración, que podemos platicar con Dios, conocer a Dios, escuchar a Dios, comprender a Dios y entender qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Y cuando nosotros le dedicamos tiempo a nuestra vida de oración, es cuando a Dios lo vamos conociendo y de Dios nos vamos enamorando. Esto quiere decir que en la medida que yo cultivo una vida de oración, conozco y me enamoro de Dios. Es ahí cuando entendemos lo que dice el profeta Jeremías en el capítulo 20, versículo 7, que dice: me sedujiste y yo me dejé seducir por ti. Cuando nosotros le dedicamos tiempo a la oración, conocemos a Dios, pero cuando le conocemos, quedamos cautivados por su belleza. Ahora, el segundo beneficio al cultivar una vida de oración es que somos fortalecidos ante la tentación del demonio. La palabra de Dios nos enseña que cuando Jesucristo estaba en el desierto, en ayuno y en oración, Él fue tentado en 3 ocasiones por Satanás. Pero el Señor Jesucristo, que permanecía en oración, resistió y al diablo lo reprendió. Miren, algo que nosotros tenemos que tener muy claro es que esta es una realidad espiritual en nuestras vidas. El maligno tentó al Señor Jesús, y esto quiere decir que querramos o no querramos, nosotros también en algún momento o en muchos momentos seremos atacados por medio de tentaciones que vienen del maligno enemigo en nuestra vida. Esto me recuerda mucho lo que dice el Papa Pablo VI sobre el demonio. Dice el Papa Pablo VI lo siguiente: el mal es un ser espiritual vivo, pervertido y pervertidor. Esto quiere decir que nosotros tenemos que tener conciencia que estamos en medio de una batalla cósmica, una batalla espiritual, en la cual el enemigo nos va a querer tentar para que nosotros caigamos en pecado. Ahora, ¿por qué el enemigo nos tienta para hacernos caer en pecado? Porque cuando nosotros somos seducidos por las tentaciones del maligno, obviamente caemos en pecado. Y cuando nosotros caemos en pecado, en ese momento nuestra alma se condena hasta que nosotros no le pidamos perdón a Dios, de manera especial en el sacramento de la reconciliación. Pero aparte, cuando nosotros caemos en pecado, perdemos comunión con Dios. Pero también cuando caemos en las tentaciones del maligno, son como piedras de tropiezo que nos impiden recibir las bendiciones que Dios está por darnos. Pero no solamente bloquean o impiden o retardan que recibamos las bendiciones que Dios nos quiere dar, sino que cuando nosotros caemos en tentación, pecamos, podemos perder las bendiciones que Dios ya nos había dado. Miren, hay muchas veces en las cuales algunas personas me dicen: hermano Ángel, fíjese que yo he tenido experiencias malas y fuertes ahí donde vivo. En mi casa he tenido la experiencia de ver sombras. He visto sombras que pasan en mi habitación o en diferentes pasillos de mi casa. He escuchado gritos, ruidos como arañazos, y a veces tengo pesadillas en la noche, o a veces hasta parálisis de sueño. Me despierto pero todavía no me puedo mover. Y una de las comentarios que yo les hago a estas personas es: tranquilos, no tengan miedo, porque aunque estas manifestaciones
posiblemente si sean provocadas por el demonio, por el maligno, no hay nada de qué temer. ¿Por qué? Porque mientras tú no caigas en pecado, seducido por sus tentaciones, no pasa nada. Debes tener más miedo de caer en la tentación y pecar a escuchar ruidos y ver sombras en tu casa. ¿Por qué? Porque aunque el maligno grite, llore, patalee, si tú estás en gracia, nada te puede hacer, nada te puede pasar. Pero si tú eres seducido por su tentación y caes, ahí sí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque la que está en juego es nuestra alma por el pecado que hemos cometido. Ahora, quiero que meditemos en lo siguiente. La Escritura dice que el Señor Jesucristo estuvo 40 días orando y ayunando. Pero la Biblia solamente nos habla de 3 tentaciones. Pero yo quiero imaginar que no solamente fueron 3, sino que fueron muchas más. Pero la Biblia solamente registra 3 porque esas 3 Dios sabía que serían de edificación y enseñanza para nosotros. Ahora, algo que también debo dejar claro es lo siguiente. Yo creo con todo el corazón que el maligno no solamente tentó a Jesús en el desierto, aunque tal vez lo pudo hacer de manera más fuerte, sino que lo hizo siempre desde que era pequeño, en su ministerio, en su adultez, porque algo tenemos que tener claro: el maligno siempre va a estar buscando que nosotros caigamos. Por eso la Biblia dice en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, lo siguiente: sean sobrios y vigilantes, porque nuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Esto quiere decir que nosotros siempre debemos estar alertas a través de la oración de día y de noche, para cuando él se acerca con tentaciones y seducciones, para que firmes en la oración resistamos a cada una de ellas. Miren, ¿qué es lo que pasa y cómo Dios nos fortalece a través de la oración? Cuando nosotros oramos, nuestro espíritu se fortalece y nuestra carne se debilita. Cuando nosotros oramos, nuestro espíritu se fortalece y los deseos de nuestra carne se debilitan. Ahora, ¿cómo es que el demonio nos tienta? El demonio nos tienta por los deseos y las inclinaciones de nuestra carne, o sea, nuestras debilidades. Es por eso que cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto, lo vio con hambre y le dijo: si eres hijo de Dios, convierte esa piedra en pan, come. ¿Por qué? Porque algo de lo que el maligno se aprovecha para tentarte es aquello de lo cual tú tienes hambre, o sea, tienes deseo, anhelo y necesidad. El maligno nunca te va a tentar con nada que no sea una debilidad para ti. Te pongo un ejemplo: si tú no eres alcohólico, no te va a tentar con alcohol, con amigos y amistades con las cuales tú te puedas ir a tomar. Si tú no tienes problemas con las drogas, no te va a tentar con eso. Entonces, el maligno, cuando te tienta, primero te estudia y ve de qué tienes hambre, de qué adoleces, y de acuerdo a eso es el platillo que te ofrece. Algo que nosotros tenemos que tener bien claro es lo siguiente: el demonio te sirve el platillo, pero no te puede obligar a comer. Va de nuevo: el demonio te sirve el platillo, pero no te puede obligar a comer. Es por eso que nosotros debemos permanecer firmes en la oración. ¿Por qué? Porque cuando nosotros oramos, nuestra carne y los deseos de nuestra carne se debilitan. Y cuando nosotros oramos, nuestro espíritu se fortalece para que cuando nuestra carne nos pide, demanda algo, tentada por el demonio, podamos permanecer firmes. Ahora, algo que yo te quiero enseñar es lo siguiente:
la oración en sí misma es una declaración de guerra espiritual, por muy sencilla que sea. ¿A qué me refiero con esto? Cuando yo entro en oración, es una declaración de guerra a mi carne, a las tentaciones y al maligno. ¿A qué me refiero con esto? Mira, cuando yo empiezo o inicio a orar, en ese momento yo estoy en una lucha contra mi carne. ¿Por qué? Porque mi carne no quiere orar. Mi carne quiere dormir, quiere comer, quiere tomar, quiere drogarse, quiere pasear, quiere bailar. Mi carne no quiere orar. Mi carne quiere pecado. Mi carne quiere distracción. Mi carne quiere jugar videojuegos, perder el tiempo. Entonces, cuando yo empiezo a orar, en ese momento someto a mi carne. Pero también cuando yo inicio a orar, en ese momento es una lucha contra mí mismo. ¿Por qué? Porque cuando yo oro, estoy reconociendo que necesito de alguien más. Y este es un signo de humildad. Cuando yo oro, estoy reconociendo que necesito de alguien más. Y ese alguien más es más grande, fuerte y poderoso. Y ese alguien más es Dios. Esto quiere decir que cuando yo oro e invoco a Dios, es nuestro ego el que se muere. Es nuestro ego el que se debilita. ¿Por qué? Porque cuando yo oro e invoco a Dios, es la humildad la que se manifiesta en nuestra vida. Ahora, esto quiere decir que cuando yo hago oración, es una lucha contra mí mismo, mi ego. Yo no soy Dios. Él es Dios y yo necesito de Él. Es una lucha contra mi carne, lo que mi cuerpo, mi carne y mis miserias me piden, me reclaman, pero yo permanezco firme en Dios. Y también es una lucha contra el maligno enemigo. ¿Por qué? Porque cuando tú te metes en oración, es una declaración de guerra contra el demonio. ¿Por qué? Porque cuando tú te metes en oración, tú le estás queriendo decir al diablo: yo solamente a Dios invoco, yo solamente a Dios necesito, yo solamente a Dios adoro, yo solamente a Dios le sirvo, yo solamente a Dios escucho y yo solamente la voluntad de Dios en mi vida cumpliré. Esto quiere decir que cuando nosotros nos metemos en oración, es batalla espiritual contra mi ego, contra mi carne y de manera indirecta contra las huestes de maldad y de las tinieblas. Te invito a que en este momento me pongas en los comentarios la siguiente frase: antes de caer en tentación, busca caer en la oración. Va de nuevo. Antes de caer en la tentación, busca caer en la oración. Y te invito a que compartas esta transmisión para que pueda llegar a más personas. El tercer beneficio de una vida de oración es que mi vida se alinea a la voluntad de Dios. La palabra de Dios dice que cuando Jesús estaba en el huerto del Getsemaní, Él se encontraba haciendo oración y también se encontraba afligido. Y cuando Jesús oraba en el huerto del Getsemaní, le decía al Padre: Padre, si se pudiera, que esta copa o este cáliz pasara frente a mí. Y cuando se refiere a la copa, se refiere a la copa de sufrimiento que Él tendría por morir en la cruz del Calvario. Pero el Señor Jesús termina esa oración diciendo: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora, ¿qué significa esto? Algo que nosotros debemos entender es lo siguiente: los planes de Dios para nuestra vida
siempre van a ser mejor que nuestros propios planes. Ahora, un problema es que a veces nosotros, cuando estamos haciendo oración, buscamos a Dios más por pedirle cosas que por pasar tiempo con Él. Aunque quiero aclarar, pasar tiempo con pedirle cosas a Dios no es malo, pero sí es mal visto cuando simplemente oras para pedir y no para pasar tiempo con el Señor. Y algo que hace más complicado el hecho de que cuando oramos simplemente pedimos es que a veces sacamos una lista interminable de peticiones, y la segunda, la actitud con la cual yo le pido a Dios. Le pido a Dios y especifico el cómo quiero las cosas y cómo quiero que las haga. Y algo que debemos entender es lo siguiente: Dios es Él, no nosotros. El que manda es Él, no nosotros. El que es todopoderoso es Él, no nosotros. Y el problema es que a veces pareciera que nosotros queremos mandar a Dios y no nosotros humildemente pedirle que obre a favor de nuestras vidas, y si es su voluntad, pero que no se haga la nuestra sino la suya. Miren, escuchen lo que te voy a decir. Está bien en nuestra oración ser claros con Dios con lo que le pedimos, pero no debemos pecar en nuestra actitud como queriendo decirle a Dios qué es lo que tiene que hacer. Es por eso que la invitación que yo te quiero hacer es la siguiente: cuando ores a Dios, sé claro con lo que le pides, pero con una actitud de humildad, una actitud de sencillez. Haz tu oración a Dios, pero siempre sé humilde y prudente cuando al final de tu oración le dices: Señor, si esto que yo te pido es bueno, es prudente y aparte te glorifica, concédemelo. Pero si no es bueno, ni prudente, ni te glorifica, no me lo des. Que se haga tu voluntad y no la mía. Ahora, el Señor Jesús, cuando estaba en el Getsemaní, dijo el Señor Jesús: Padre, si quieres, haz que esta copa pase de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Miren, la oración no tiene el poder de hacerle manita de puerco a Dios para que Dios haga lo que yo quiero. Va de nuevo. La oración no tiene poder para hacerle manita de puerco a Dios para que haga lo que yo quiero. La oración lo que hace es que yo me someta a la voluntad de Dios y que yo entienda cuál es la voluntad de Dios para mi vida. ¿A qué me refiero con esto? Escuchen, cuando Dios te da algo o responde una oración, es porque tu oración y su voluntad se alinearon. Cuando Dios te da algo o te lo concede o responde, es porque se alinearon tu oración y la voluntad de Dios para tu vida. Hay muchas oraciones que Dios no contesta porque no están alineadas a su voluntad y porque tienen una naturaleza más carnal que de glorificar a Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La oración no hace que cambien los planes de Dios para mi vida. La oración hace que yo entienda esos planes y me someta a ellos. Va de nuevo. La oración no hace que cambien los planes de Dios para mi vida. Hace que los entienda y que me someta. Te invito a que en este momento me pongas en los comentarios: la oración
no hace que cambien los planes de Dios. Hace que los entienda y que a ellos yo me someta. Ahora, el cuarto beneficio en nuestra vida de oración es el siguiente. La oración manifiesta el poder de Dios en nuestras vidas. Simple y claro. Cuando nosotros leemos las Escrituras nos damos cuenta que Dios hizo maravillas, pero muchas de ellas eran acompañadas de un corazón que a través de la oración le pedía a Dios que se manifestara. Por ejemplo, podemos ver cómo Dios dividió el Mar Rojo en dos, pero antes de eso podemos ver a un Moisés que en oración clama al Señor. Podemos también ver cuando el profeta Daniel lo meten al foso de los leones. Pero en medio del foso de los leones, Daniel permanece en oración. Y fruto de esa oración se aparece un ángel, el cual le cierra el hocico a los leones y no permite que le hagan daño al profeta. Y el profeta se salva y sale bien librado de esa situación y glorifica a Dios. Pero Daniel, en medio del foso, permanecía en oración. Cuando nosotros estudiamos el Evangelio, nos podemos dar cuenta que muchas personas recibieron sanación, liberación y milagros de Jesús. Pero también podamos darnos cuenta que antes de estas manifestaciones de poder, tuvieron breves momentos en los cuales platicando con Jesús estaban. Ahora, simple, ¿qué es platicar con Jesús? Platicar con Jesús es orar. Y cuando ellos platicaban, oraban, el poder de Dios sobre sus vidas se manifestaba. Ahora también podemos ver en el libro de Hechos que cuando el apóstol Pedro y el apóstol Juan iban al templo a hacer oración, en la entrada del templo se encontraron con un hombre que estaba paralítico. Este hombre les dijo que por favor les diera una moneda, a lo cual el apóstol Pedro contestó: no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesús de Nazaret. Y en ese momento, por el poder de Dios, este hombre fue sanado. ¿Qué significa esto? Escuchen lo concreto que quiero ser. No hay milagros sin oración. No hay maravillas sin oración. No hay sanaciones ni liberaciones sin oración. Esto quiere decir que si nosotros queremos ser testigos del poder de Dios en nuestras vidas, debemos ser personas que cultiven una vida de oración. Quinto, el quinto beneficio de cultivar una vida de oración es el siguiente: la oración nos libera de nuestras ansiedades. El Señor Jesucristo dijo: vengan a mí los cargados, vengan a mí los cansados, vengan a mí los fatigados, los afligidos, que yo los haré descansar. Ahora debemos poner mucha atención en esta expresión. El Señor Jesucristo dijo: vengan a mí los cargados, cansados, fatigados. Y si el Señor Jesucristo está diciendo vengan, esto es porque tú y yo estamos lejos de Él. Ahora, el estar lejos de Jesús es lo que provoca esas cargas en nuestra alma. Es lo que provoca esa tristeza, esa angustia, ese afán, esa ansiedad. Escucha lo que te voy a decir. Siempre que en nuestro corazón haga falta paz, es un reflejo de que hemos descuidado nuestra comunión con Dios. Siempre que en nuestra vida haga falta paz, es un reflejo de que hemos descuidado nuestra vida de oración. Porque el Señor Jesucristo dijo: vengan a mí los cargados. Y siempre que nos cargamos es porque estamos lejos. Pero cuando estamos cerca de Cristo a través de la oración, no hay afán, no hay cargas, no hay angustias, no hay afanes, no hay tristezas, no hay tribulaciones, no hay ansiedades. El estar cerca
de Cristo en la oración es paz. Y siempre que esa paz se aleje de nuestro corazón, es un signo claro de que estamos menguando en nuestra vida de oración. Ahora, algo que me llama mucho la atención es lo siguiente. Miren, cuando Jesús estaba en el huerto del Getsemaní, él se encontraba afligido, pero estaba haciendo oración. Y la Biblia dice que un ángel del Señor llegó para acompañarlo y para consolarlo. Esto quiere decir que aunque nosotros nos podamos sentir inquietos, afligidos, debemos buscar a Dios en oración, y Él y sus ángeles vendrán a consolarnos y acompañarnos en nuestros momentos de aflicción en la vida. Ahora, ¿qué significa esto? Quiero retomar lo primero que yo les dije para terminar esta enseñanza. El Señor Jesucristo dijo: yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí da fruto abundante. Esto quiere decir, queridos hijos de Dios, que estamos llamados a tener una relación cercana e íntima con Dios. Y cuando esa relación la cultivamos, las bendiciones de Dios fluyen, llegan, y las oraciones Dios nos las contesta. Vamos en este momento a hacer un pequeño momento de oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendito Señor Jesús, te damos las gracias por tu palabra y por tu presencia, por esa manera tan linda y tan dulce de hablarnos al corazón. Señor Jesús, cada uno de nosotros estamos llamados a una vida de oración. Queremos pedirte perdón porque la vida espiritual y la vida de oración a veces la tenemos y la tomamos en poco, cuando hoy hemos escuchado que de nuestra vida de comunión contigo es de donde emanan y fluyen todas las bendiciones y se satisfacen cada una de nuestras necesidades. Perdónanos, Señor, porque a veces hemos buscado más las bendiciones que a ti. Perdónanos, Señor, porque nos hemos ocupado más por la añadidura que por buscar el reino de los cielos. Hoy, Señor, hemos escuchado a través de tu palabra que tú dijiste: yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en comunión contigo da fruto abundante. Perdónanos, Señor, porque a veces nos quejamos de que no respondes nuestras oraciones, o de que no nos escuchas, o de que no tiene sentido orar si no vemos el fruto de esas oraciones. Pero hoy nos damos cuenta que si no hemos visto bendiciones y frutos, es porque no hemos permanecido en comunión contigo. Hoy, Señor, hemos aprendido a través de tu palabra que cuando nosotros permanecemos en comunión contigo, te conocemos más, nos enamoramos de ti, y que lo que el profeta Jeremías dijo de su vida también se haga palpable en las nuestras. Señor, me sedujiste y yo me dejé seducir por ti. Señor, no solamente quiero creer lo que me platican de ti, y no solamente quiero escuchar que tú eres bueno y maravilloso, quiero conocerte y ser testigo de eso en mi vida. Y quiero ser testigo de esas bendiciones que vienen de permanecer en oración contigo. Hoy, Señor, también hemos aprendido a través de tu palabra que cuando nosotros permanecemos en oración, también permanecemos firmes ante la tentación. Perdónanos, Señor, porque a veces es más nuestro cuerpo y nuestra carne y nuestros deseos lo que dirige nuestra vida que tu presencia. Perdónanos, Señor, porque muchas veces caemos en pecado. Eso nos roba gracia, comunión contigo, y bloquea que recibamos tus bendiciones. Pero también muchas veces hemos perdido bendiciones que ya nos habías dado por no permanecer firmes ante la tentación. Hoy, Señor, también hemos aprendido a través de esta enseñanza
que no se pueden ver milagros si no somos hombres y mujeres de oración. Y también, Señor, hemos aprendido a través de esta enseñanza que cuando nuestra alma se carga de tristeza, ansiedad, afán, y la paz se marcha de nuestro corazón, es un reflejo claro de que hemos descuidado nuestra vida de oración contigo. Hoy, Señor, te pedimos que nos ayudes a cultivar una vida de oración, a crecer en la oración, y no solamente a orar, sino a hacerlo bien, y que no solamente oremos y pidamos lo que nuestra carne y deseos quieren, sino que nuestras oraciones y deseos vayan alineados a tu voluntad. Señor Jesús, no queremos nada que no sea bueno ni prudente para nuestras vidas, y que aquello que te pedimos, si no te glorifica a ti, tampoco lo queremos. Que se haga tu voluntad y no la nuestra. Todo eso, Padre, te lo pedimos en el poderoso, glorioso y sin igual nombre de Jesús. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te hacemos ante nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Antes de terminar esta transmisión, quiero decirte que en mi canal vas a encontrar más temas sobre la oración, porque estoy desarrollando una serie. El tema que saqué la semana pasada se llama ¿Por qué Dios no escucha mi oración? Y tengo más enseñanzas al respecto. También te invito a que compartas esta transmisión para que llegue a más personas. Y también, si tú quieres ser colaborador y bienhechor de este ministerio, te puedes comunicar conmigo a la página de Facebook y yo de manera personal te atenderé. Te comparto brevemente. Estamos en el proyecto de un set de grabación profesional. Entonces estamos preparándonos para comprar todo lo que un set profesional conlleva: cámaras, luces, el espacio acondicionado para hacerlo. ¿Para qué? Para que cada día las transmisiones que compartimos con mucho amor tengan una mejor calidad, como la palabra lo requiere y como el servicio a Dios lo demanda. Si gustas apoyarnos como bienhechor, te puedes comunicar con nosotros. Dejaré mi número personal en los comentarios. Y sin más, estamos para servirte. Dios te bendiga. Bonita noche.